Retomo un poco lo que habíamos mencionado más temprano. Por las dudas, recuerdo que mañana no hay actividad, la facultad está cerrada, no vamos a tener actividad de teoría, por ese motivo estoy dando algunos temas que se van a dar mañana y los estoy dando en forma resumida, más rápida, le estoy robando un rato de la clase tanto a Inés como a Jorge. Entonces vamos a seguir con el apunte del lenguaje SQL. Recuerden que todos los ejemplos que vemos ahí están sobre el modelo de datos que acabaron de ver recién en la clase con Inés, donde teníamos los artículos, los clientes, los pedidos, las provincias, las localidades. Es decir, todos los ejemplos que voy a mencionar ahora están basados en ese modelo. O sea, yo no lo voy a hacer en Access, se lo voy a hacer directamente mostrar sobre el apunte. Y siempre un comentario que también hemos hecho los martes y vale la pena aclarar. En el apunte hay todos los comandos de SQL respetan un estándar internacional que es el ANSI SQL. Obviamente que cuando vayan a Access o a cualquier otra herramienta de base de datos, va a haber pequeñas variaciones. Si alguno miró, prestó atención, van a ver que Inés puso los insert con doble comilla, las cadenas de caracteres, por ejemplo. Y yo en el apunte está con una comilla simple. O sea que no es que está mal en el apunte o está mal en Access, no. Es válido, en muchos casos, en muchos gestores, es válido los dos. Yo trato de respetar lo que es el estándar de SQL. Pero obviamente, por ejemplo, comillas dobles también es válido. Entonces van a ver cosas en Access que por ahí no están estrictamente igual en el apunte. Pero justamente a propósito, para que vean que más allá de que hay un estándar y la universalidad del SQL que es usado en forma masiva, hay variaciones, hay cuestiones que no son idénticas en todas las herramientas de base de datos. Bueno, paso a compartir de nuevo el apunte en que estábamos. Vamos a ver, vamos a compartir, ya comparto enseguida. Ahí se puede ver que tenemos la sentencia select. O sea, hasta ahora habíamos mencionado comandos de definición de datos, que vieron el create table, el alter table, vieron los ejemplos con Inés, y vieron los comandos de manipulación de datos, pero para actualizar la base de datos, para hacer una alta, una baja o una modificación. El insert, el delete y el update. Bueno, ahora lo que me interesa es poder obtener o recuperar datos de la base de datos, es decir, poder consultar realmente en forma estricta el término consultar, o sea, obtener datos de la base de datos sin querer modificar nada. Yo no quiero modificar ninguna tabla, ningún campo de la tabla, simplemente quiero obtener. Y hay un comando que nos va a permitir, en forma general, hacer la mayoría de las operaciones de consulta, es decir, poder obtener datos de la base de datos. Y ese comando está muy relacionado a algo que ya vimos en teoría, que es el álgebra relacional. O sea, las operaciones del álgebra relacional. La reunión, la selección, la proyección, incluso el producto cartesiano, todos los tipos de reuniones que mencionamos. Entonces, ahora vamos a ver, de alguna manera, cómo escribir algunas de las cosas que hicimos en álgebra relacional a través de este comando, que justamente me permite recuperar o obtener un conjunto de registros de la base de datos. Este comando puede actuar tanto sobre una tabla como varias tablas. Lo que vamos a ver hoy son ejemplos con una sola tabla, pero ya la semana que viene vamos a ver cuando trabajemos con más de una tabla, cuando vimos el concepto de reunión. Por hoy vamos a trabajar con una sola, pero la idea es que
yo pueda trabajar no solamente con 2 tablas, puedo trabajar con 3, con 4, con 5, con una cantidad mayor de tablas y obtener datos de ellas, que me sean útiles, que sean lo que yo quiero obtener. Y justamente el select, como mencionamos la clase pasada en el aula, yo no le voy a decir cómo obtenerlo, sino qué es lo que quiero obtener. Es decir, yo no me voy a preocupar cómo hace el gestor para poder ordenar los registros por un determinado criterio, cómo hace para reunir 2 tablas. Yo simplemente se lo voy a decir, se lo voy a solicitar. Entonces, si ustedes ven ahí la sintaxis del select, esa incluso la que está ahí es la que vamos a ver en el apunte, y es reducida. Si ustedes miran cualquier tutorial o cualquier ayuda, incluso de Access, sobre la sintaxis del SQL, es mucho más extendida que lo que está ahí. Simplemente eso se remite a lo que vamos a ver. Posiblemente puedan ver algún otro ejemplo con práctica, tanto con Inés, con Javier, con Jorge, donde puedan ver algo que no es estrictamente lo que vimos acá. Pero eso, como yo les mencionaba, yo me remito a algunas cuestiones que son estándares y después puede haber algún ejemplo que se necesite para algún ejercicio, para algo que se va a ir ampliando. La idea del select no tiene, primera aclaración, no tiene nada que ver con el select que ustedes vieron en Fox. Es el mismo nombre de comando, pero una utilización totalmente distinta. El otro era para seleccionar un área de trabajo. Acá yo lo que quiero es justamente obtener datos. Entonces, la forma genérica del select, que la tiene muy extendida ahí, yo me voy a limitar ahora a una partecita muy cortita del select. Yo digo solamente select. Select, asócienlo al término obtener. Yo quiero obtener un conjunto de campos que pongo el nombre, acá, los voy a enumerar, los voy a nombrar, y de una tabla. Digo, bueno, mira, de todo esto lo quiero obtener de una determinada tabla. Es decir, simplemente quiero obtener el campo apellido, el campo nombre, el campo domicilio, el campo localidad, de una tabla en particular. Si eso lo pensamos con lo que vimos en álgebra relacional, ¿a qué operación del álgebra relacional hace recordar eso? Si se acuerdan un poquito. Proyección. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ahora? La proyección. Una proyección. O sea, yo me estoy quedando con un conjunto de campos de la tabla nada más. Entonces yo simplemente puedo decir algo tan sencillo como esto que estoy acá. Quiero obtener el número de empleados y el nombre de empleado y el apellido de la tabla de empleados. Fíjense, voy a hacer un comentario con lo que vimos de álgebra relacional. Y de paso repasamos algún concepto que se preguntó en el parcial. Si yo, este campo es la clave primaria. Si yo hago una proyección donde coloco la clave primaria como uno de los campos que quiero proyectar, ¿cuántos registros voy a obtener? Los mismos registros que tiene la tabla. Si la tabla tenía 100 registros, obtengo 100 registros. Porque estoy proyectando la clave primaria. Si este campo no hubiera estado, podría haber dado menor en la proyección. Ahora, un pequeño comentario y ya me salteo a una parte más adelante del apunte. ¿Se acuerdan que Claudia les dijo que el SQL no se comporta en forma directa como el álgebra relacional? Es decir, si yo no hubiera proyectado número emple, solamente hubiera hecho el nombre y el apellido, estos dos campos hubiera proyectado, no lo hubiera puesto en la consulta, podría darse el caso que hubiera 2 empleados con el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, un select de SQL no elimina en forma automática los registros repetidos. Recuerden que siempre el resultado de un select es un conjunto de registros. Siempre me va a devolver un conjunto de registros. En este caso, tiene la particularidad de que podrían repetirse, podría haber 2 registros exactamente iguales.
lo que sería inaceptable desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, donde yo no puedo tener dos elementos de un conjunto que sean exactamente iguales. Entonces, para evitar eso, fíjense que aparece acá en la forma general del comando la palabra distinct. Si yo acá en vez de poner solamente select, nomempre, apempre, from empleados, hubiera puesto select distinct, nomempre, apempre, ahí sí me hubiera dado una cantidad de registros que podía ser menor a la cantidad de registros de empleados, porque me hubiera eliminado aquellos registros duplicados. Eso lo tienen mencionado, paso un poco bastante más abajo, donde dice acá está la cláusula distinct. Bueno, eso es útil cuando tengo en este ejemplo, como tengo, por ejemplo, un campo que no es de primaria, simplemente estoy proyectando el campo código de departamento de la tabla de empleados, porque quiero saber, por ejemplo, mi consulta es obtener los códigos de departamento a los que pertenecen los distintos empleados de mi empresa. Bueno, yo no quiero que si hay 5 empleados que son del departamento 1, me aparezca 5 veces el número 1. Quiero que aparezca una sola vez. Eso tiene lógica. Entonces, fíjense que si le agrego el distinct, elimina aquellos registros duplicados. Si está la clave primaria, dentro de los campos que proyecto, no es necesario colocarlo. Sería redundante poner un distinct. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, no, más o menos. Pregunten, interrúmpanme todas las veces que quieran, ¿eh? Me interrumpen, no hay inconveniente. Bueno, ahora bien, supónganse que yo quiero obtener todos los campos de la tabla de empleados. Es decir, que en realidad sería una proyección que me devuelve la tabla completa. Yo hubiera puesto número de empleado, nombre del empleado, apellido, y además los otros campos que hay, que son el domicilio, el teléfono, el código de localidad, todos los otros campos que hay en la tabla. Entonces, para evitar colocar la lista completa de campos, yo puedo usar un comodín, que es un asterisco, que reemplaza al conjunto de todos los campos de la tabla y representa justamente, o indica eso, que yo quiero obtener todo. En vez de poner, acá hubiera puesto número de empleado, nombre de empleado, apellido, dirección, teléfono, localidad, todos los datos, se le asterisco firma empleados. Esto es una proyección también, pero me devuelve todos los campos. O sea que me devuelve un conjunto de registros igual a los registros que tengo en la tabla. O sea, veo toda la tabla completa. ¿Cuál es una pequeña diferencia que ustedes pueden ver con el browse o el examinar que vieron en Fox? Que uno lo piensa desde el punto de vista de, digamos, fíjense, con el browse ustedes podían ver. Bueno, generalmente con el browse ustedes podían editar o cambiar los valores de algún campo. Podían posicionarse sobre un campo en particular, de un registro en particular, y cambiar el valor. Acá no, acá lo que me devuelve es un conjunto de registros donde yo no voy a modificar el valor, simplemente me va a dar una ventana donde tengo el conjunto de registros devueltos y simplemente estoy viendo la tabla. No me permite modificar, es decir, el select como comando no me va a permitir modificar ningún valor de ningún registro de ninguna tabla. Bien, otra cosa que puedo hacer es, si yo quiero que justamente como es algo que yo estoy visualizando, ese conjunto de registros de la tabla de empleados, en este caso eran los campos número de empleado, nombre y apellido, le puedo poner un alias a los nombres de los campos. ¿Para qué? Para que cuando aparezca el resultado en esa ventana, no salga el nombre no memple, porque me resulta poco amigable, me resulta feo para un usuario cualquiera. Sería mucho más amigable que me aparezca la palabra nombre o la palabra apellido. Bueno, yo le puedo poner un alias al campo y eso no significa en ningún momento que yo estoy cambiando el nombre del campo, simplemente es algo que es válido solamente en la consulta que estoy considerando para que yo pueda ver en forma más amigable el nombre de cada columna.
nada más que para eso. También van a ver que está mencionado que yo le puedo poner un alias a la tabla. Yo a empleados la podría llamar con un nombre más corto y le podría haber puesto acá as e o emp. Podría haber puesto eso. También le puedo poner un alias a la tabla al nombre de la tabla, no solamente a los nombres de los campos. Generalmente eso lo vamos a utilizar, no lo vamos a llegar a ver hoy, lo vamos a ver cuando veamos operaciones o comandos select donde intervengan más de una tabla, es decir, tenga que hacer una reunión. Y por último, ahí para completar esta idea, es el concepto de campo calculado. ¿Qué sería un campo calculado? Yo dije acá una lista de campos. Si pongo select y a continuación una lista de campos. Con su área o no, lo que sea. Pero fíjense que estos son campos que existen en la tabla. Son los nombres de los campos que están o que se referencian a cada tabla, en este caso empleados. Puede ser que yo quiera escribir una expresión que te devuelva algo parecido a un campo. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber qué sueldo cobrarían los empleados si le aumento un 20%. Entonces yo fíjense lo que escribo acá. El número de empleados y el salario por 1,2 y acá le pongo un alias, nuevo salario, para que me aparezca en el resultado, en la columna correspondiente, la palabra nuevo salario. Esto significa algo bastante importante de distinguir con el update. En el update tenía un comando muy similar, nada más que decía update. Ahí sí estoy modificando el valor del sueldo de los empleados que yo considere o que están asociados en el update con el where correspondiente. Acá no estoy modificando absolutamente nada. Acá simplemente estoy generando una columna, para poder ver en pantalla, donde yo multiplico el valor de un campo por 1,2. Otro ejemplo muy típico que pueden ver con respecto a la práctica. En algún lado van a tener los pedidos y van a tener precio del artículo y unidades solicitadas. Bueno, yo puedo multiplicar precio por unidad para saber cuál es el valor que tengo que pagar por si pido, en vez de un tornillo, 5 tornillos. Entonces, puedo usar cualquier operación matemática que me permita definir acá un nuevo campo. Pero no es que vuelvo a insistir, no es que en la tabla va a aparecer un campo que se va a llamar nuevo salario y que va a contener este valor. Es simplemente para poder verlo. Simplemente va a tener validez cuando ejecuto la consulta y en el resultado de la consulta. Una vez que yo desecho el resultado de la consulta, eso deja de tener valor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, avanzamos un poquito más. Bien, yo dije, si yo al select, dije select from, este pedacito es una proyección. Ahora, nosotros habíamos visto una operación que incluso la podía combinar con la proyección, que era la selección. Yo ahora no quiero obtener determinados campos, sino que quiero obtener determinados registros que cumplan con una determinada condición. Y eso va en el where, y ya lo mencionamos cuando vimos el update o el delete. Simplemente estoy poniéndole los campos de qué registros quiero ver. Es decir, si yo hago un select from where, estoy haciendo una selección de registros y a esa selección después le estoy agregando una proyección. Es decir, qué columnas quiero obtener. Entonces esa es la forma más completa. O sea, ustedes tienen algo como está acá. Yo quiero obtener de los empleados aquellos empleados que ganen un salario mayor a 2.000. Bueno, fíjense que yo acá, ¿y qué quiero? Quiero todas las columnas. Si yo hago esto, sería una selección pura y exclusivamente, porque en realidad no estoy proyectando o obteniendo ninguna columna en particular, le estoy diciendo todas las columnas o todos los campos. Acá, sin embargo, le estoy diciendo, no, mirá, no me des todos los campos, dame solamente el número, el nombre y el apellido. ¿Pero de quiénes? De los empleados que cobran un salario o que en el campo salario tienen un valor mayor a 2.000. Bueno,
Obviamente, ¿cuántos registros me puede dar esta consulta? Y me puede dar que todos los empleados ganen más de 2.000, que ningún empleado gane más de 2.000 o que algunos. Entonces, en definitiva, me va a dar un valor entre mínimo 0 y máximo la cantidad de registros de la tabla que me puede dar. Me da ese conjunto. Entonces, acá la expresión del where puede ser tan complicada como quieran. Eso, ¿se acuerdan lo que vieron en informática? Yo puedo escribir una expresión lógica, o sea, algo que me devuelva verdadero o falso para cada registro, tan complicada como yo quiera. Bueno, ¿qué es lo que aparece acá? Y esto se lo dejo un poco para que lo miren ustedes o cuando lo vayan mirando en práctica. Ustedes conocen de informática los operadores aritméticos, los operadores de comparación o relacionales, el igual, el menor, el mayor, el distinto. Conocen los operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT. Pero aparecen un conjunto de operadores que vamos a usar en SQL, que en este caso los que vamos a mencionar son operadores de comparación o operadores relacionales. Supónganse que yo quiero analizar si quiero obtener las localidades que estén en las provincias 2, 8 y 7, en cualquiera de esas tres provincias. ¿Cómo lo hacían ustedes cuando veían hasta ahora con lo que sabían de informática? Habían puesto where, codeprof es igual a 2, or, codeprof igual a 8, or, codeprof igual a 7. Bueno, como SQL trabaja con la idea de conjuntos, yo digo, bueno, que el código de provincia esté dentro de este conjunto. Y puse 3 números, 2, 8 y 7. O sea que si el código de provincia es 2, es 8 o es 7, cualquiera de esos valores me lo va a devolver en el resultado de la consulta. En definitiva, me permite escribir un poco más corto y después me va a servir para algunas otras cosas que vamos a ver la clase que viene. Bueno, asociado a eso tienen el between, que permite, en vez de escribir que esté entre un valor y otro valor, me permite usar el operador between, el operador like, que me permite usar comodines para poder decir, bueno, yo quiero los apellidos que empiezan con la letra A, o los nombres que empiezan con la letra J, o que terminen con una determinada letra, o que contengan una determinada letra. Todo eso pueden jugar un poco ustedes, usan el símbolo %, que significa un conjunto de caracteres, y el guión bajo, un carácter en particular. Generalmente en las versiones de Access se usa un asterisco acá, en vez de, no todas las versiones de Access, sobre todo las más viejas, aceptaban el signo %, sino que en vez del signo % iba un asterisco. Eso lo van a ver cuando vean los ejercicios en forma específica. Y después el otro que uno menciona es el operador que permite determinar si un campo tiene valor nulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo no puedo poner teléfono igual a null? Porque null no es un valor. Teléfono igual a null siempre me va a dar falso, porque el teléfono null no es igual a nada. Entonces, ¿qué uso? Is null o is not null, para saber si un campo contiene o no contiene valores nulos. Entonces, quiero obtener el conjunto de los clientes de los cuales desconozco el teléfono, no tengo el número, no tienen teléfono. Bueno, usaría una sintaxis de este tipo. Bueno, después tengo la cláusula order by. Fíjense que si vuelvo acá al final, una de las últimas cuestiones es order by. ¿Cómo yo quiero ver el resultado de esta consulta ordenado? Lo quiero poder ver ordenado por un determinado campo, de forma ascendente, descendente, o si tengo un mismo campo, se repiten los valores, en un campo tengo el mismo valor, bueno, por un segundo campo que desempate, por ejemplo, ordeno por apellido, coma, nombre. Si tienen el mismo apellido, desempatará el nombre. Entonces, fíjense que acá yo simplemente les digo, y remarcando lo que dije al comienzo, le digo que yo quiero ver los datos ordenados por un determinado campo. En ningún momento le digo si tiene que utilizar o no un índice. Simplemente le digo que quiero obtener los datos o visualizarlos con un orden determinado.
Obviamente que si habrá un índice asociado a eso, esa operación para obtener los datos, esa operación de consulta, va a ser mucho más rápida. Si yo tengo un campo, obviamente el número de empleados, que es la clave primaria, seguramente está el índice por número de empleados, generado en forma automática cuando genere la tabla. Bueno, esto va a ser mucho más rápido que si yo acá quisiera ordenar por, qué sé yo, cualquier otro campo, por el código de localidad del empleado. Entonces, porque no tengo un índice, por ejemplo. Bueno, justamente el código de localidad sí, porque es una clave externa. Pero, por ejemplo, por teléfono, que no tengo un índice. Yo simplemente le estoy indicando cómo quiero obtener los datos, cómo quiero ver los datos, pero en ningún momento estoy haciendo referencia a los índices. La cláusula distinct, que es la que ya mencionamos, la cláusula top se la dejan porque no es el estándar de SQL, pero la tiene Access, pueden haber algún ejercicio, donde yo, fíjense que asociado a algo que está ordenado, no quiero ver el listado completo, solamente quiero ver un conjunto de esos datos. Y como están ordenados, por ejemplo, por fecha de ingreso, solamente quiero ver los dos empleados, como dice, más antiguos, los que tienen fecha de ingreso más chica. Y bueno, le pongo top 2. Quiero ver los dos empleados con fecha en este caso de ingreso más antigua. Por ejemplo, quiero ver quiénes son los 5 empleados que tienen los sueldos más altos. Bueno, también podría hacerlo con un top 5, pero ordenado por qué campo. Por salario, por el campo por el cual quiero, en este caso, seleccionar lo que quiero ver. Bueno, tienen otras opciones con porcentajes. Y después tienen una asignación del resultado que dice, bueno, ¿qué hago con ese conjunto de registros que me devuelve la consulta, el select? Bueno, lo puedo asignar a un cursor o a una tabla, dependiendo de la herramienta con que cuente. Después verán algún ejemplo, a lo mejor, acá en Access, pero yo puedo decir que, bueno, acá hay algún ejemplito hecho. Ese resultado lo quiero guardar, por ejemplo, quiero guardar todos los empleados que son vendedores en una tabla que se llama vendedores. Bueno, ahí sí se genera una tabla nueva con ese conjunto de registros. Bueno, eso se lo dejo un poco para que lo miren ustedes. Y lo último que voy a mencionar son las funciones de agregado. Son las 5 funciones que ustedes vieron generalmente con el calculate de Fox. Fíjense que son las 5 típicas: contar, sumar, promediar, calcular un máximo, calcular un mínimo. Entonces, yo puedo poner, supónganse que yo quiero sumar todos los sueldos de los empleados. O sacar un promedio de los sueldos de los empleados que pertenezcan al departamento 3. Bueno, fíjense que yo ejecuto, en este caso, una función. No hay un campo. No pongo un campo acá. Acá pongo una función que me permite calcular para todos los registros, o en este caso para los registros que yo indiqué, aquellos cuyo código de departamento sea igual a 3, el promedio de sueldos. Ahora bien, lo que preguntamos siempre en teoría, en los parciales, es ¿cuántos registros me devuelve esta consulta? Esta consulta me devuelve un registro siempre nada más. Las consultas que yo tengo función de agregado, cuando yo estoy calculando algo, me devuelven un registro con el valor, simplemente. Entonces, fíjense que no me va a devolver todos los empleados del departamento 3 o todos los empleados de la tabla de empleados. Simplemente un registro que me diga la suma. La suma de todos los sueldos son 5.581.000 pesos. Bueno, me va a dar ese número, simplemente. Y entonces, por lo tanto, me devuelve un registro. Eso es importante remarcar. Y lo último que quiero mencionar es una pequeña diferencia con el count. Fíjense que suma, VG, max y min no tienen mayores diferencias con lo que ustedes ya vieron de Fox, del calculate, ¿no? Sino que la diferencia puede estar en el count.
Fíjense que el count acá obligatoriamente me pide una expresión. Y es obligatorio que yo ponga una expresión. Si ustedes se acuerdan de Fox, cuando ponían un calculator le podía poner CNT y ponerle los dos paréntesis nada más, sin ningún parámetro. Fíjense que obligatoriamente me pide una expresión. Lo más común es, si yo quiero contar registros, que puede ser uno de los sentidos del count, es que yo ponga select count asterisco from empleados. ¿Qué significa esto, el asterisco? El asterisco significa todos los campos, porque en realidad a mí no me interesa un campo en particular. Le estoy diciendo que cuente registros, porque acá el asterisco me reemplaza todos los campos, y todos los campos que forman el registro. Entonces, que cuente cuántos registros tengo en la tabla de empleados. Fíjense la diferencia entre poner select count asterisco from empleados, que me va a devolver un registro con la cantidad de empleados que hay en la tabla de empleados, supóngase 500, me va a dar un registro con el valor 500, a que yo hubiera dicho select asterisco from empleados, como los ejemplos que están más arriba. Y ahí sí me hubiera dado la lista de los 500 empleados. O sea, me hubiera dado la tabla completa. Siempre las funciones, en este caso, me devuelven un registro. Después ya vamos a ver casos donde sí me devuelven más de un registro, pero por ahora, un registro. Y el único comentario que yo puedo poner es, por ejemplo, si yo en vez de poner un asterisco, pongo un campo en particular, por ejemplo, codepto, ¿se acuerdan que codepto, no sé si en este ejemplo que está acá puntual, pero en el modelo de datos del apunte del modelo relacional, codepto podía aceptar valores nulos. Entonces, si yo digo select count codepto, me devuelve la cantidad de registros que no contienen valor nulo. Es decir, si de los 500 empleados hay 480 que están asignados a un departamento, pero hay 20 que tienen valor nulo en el campo código de departamento, me va a devolver 480, o mejor dicho, me va a devolver el valor 480. No me devuelve los registros, me devuelve el valor, la cantidad. Y hay otra opción que no lo tienen todas las versiones de Access, pero es del estándar, del SQL, es que yo le pueda poner distinct, que me devuelva la cantidad. Si yo hubiera puesto select count distinct en un código de departamento, me va a devolver simplemente la cantidad de números de departamentos, de código de departamento distintos que hay. Es decir, si los 500 empleados, de los cuales 480 están asignados a algún departamento, de esos 480, entre todos están asignados a 10 departamentos, bueno, me va a devolver 10 si pongo distinct, en ese caso. Yo podría hacerlo. Lo que les muestra acá simplemente este ejemplo, estas 3 líneas que están acá, que a veces son más preguntas teóricas, es que en los 3 casos me devuelve lo mismo, porque que yo ponga select count asterisco o select count número emple es lo mismo, porque acá estoy contando registros, y acá estoy contando la cantidad de números de empleados, pero número de empleados, ¿qué es en empleados? La clave primaria. Y puede algún registro no tener valor el campo número emple. No, en todos los registros tiene que haber un valor, tiene que tener un valor, porque la clave primaria no puede aceptar valores nulos. Entonces, esto sería equivalente. Y además, si le pongo que sean distintos, y los números de empleados son todos distintos, porque por la restricción de clave sabemos que son todos distintos. Entonces, en este caso serían 3 comandos que me devolverían exactamente lo mismo. Bueno, un poco hasta ahí, no quiero demorarme más porque ya me pasé. Es un poco para que seguramente el lunes que viene o alguna otra cosa que vayan viendo van a avanzar más. No sé si quieren preguntarme algo de lo que vimos hasta ahora. Esto es un poco muy resumido, lo que íbamos a dar un poco mañana y dejo acá. No sé si quieren preguntar algo, los escucho. Si no, le cedo la palabra a Jorge. ¿Nadie quiere preguntar nada? No, profe, se entendió. Vamos, ¿se entendió más o menos? O sea, esto lo van a ir entendiendo, es bastante sencillo, pero lo van a ir entendiendo mucho más a medida que vayan haciendo los ejercicios.
Bueno, Bueno. dejo de compartir, Jorge, te dejo a vos. ¿Ya? Bueno, perfecto. Sí, creo que muy claro. Y esto nos da la base, la punta para, primero, saber que con todos estos datos hay que hacer algo, porque yo necesito trabajar con datos, porque hay que crear estructuras, porque hay que agregar datos, hay que modificarlos, pero también tengo que consultar, porque el usuario va a querer consultar los datos. Siempre dijimos que ustedes van a querer saber la lista de materias, ¿sí?, que aprobaron, con una forma, con un aspecto de certificado analítico. Y Javier Sorribas va a querer saber la lista de alumnos que aprobaron informática aplicada también. Entonces, esas respuestas, ¿sí?, es lo que me va a dar una consulta, pero tengo que saber qué hacer con esos registros que, por ejemplo, me devuelve una consulta SELEC. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, trabajando ya, cambiando de producto, en lugar ya de Fox, vamos a trabajar con Access, no porque lo que hagamos con Access no se pueda hacer con Fox, porque se va a poder hacer perfectamente, y lo que hicimos con Fox también se puede hacer con Access. Lo que hacemos es cambiar de herramienta y probar, ¿sí?, o tener diferentes experiencias para no hacer exactamente lo mismo y repetir, ¿bien? Entonces, el salto que estamos dando es cambiar de producto, nos vamos a Access, mientras nosotros vamos a trabajar con la versión 2013-2016 de Access como un estándar. Mientras más nueva sea la versión de Access, más de esas cositas que dijo Javier, de diferencias competitivas va a haber, ¿sí?, que en algún detalle vamos a encontrar que no es exactamente igual al estándar. Por eso va a haber que, bueno, conocer cómo lo resuelve Access, pero lo que ustedes tienen que saber son todas las definiciones conceptuales teóricas, que es la que va a persistir, ¿bien? Que si no es Access y trabajo con otro producto, bien, porque bases de datos hay muchas, habíamos dicho, las habíamos mencionado, para que ustedes tengan idea de nombres, que tengo Oracle, que tengo SQL Server, que tengo Informi, que tengo Postgre, que tengo MySQL, hay un montón. Bien, e incluso todos los datos de ustedes en guaraní se almacenan, se administran con la base de datos Informix. Nosotros vamos a trabajar con Access porque Access, a ver, un sistema de base de datos a nivel de archivos, no es cliente-servidor, no es de nivel empresarial, es más chiquitito, porque si pretenderíamos trabajar con un Informix, ¿sí?, por ejemplo, como el que tiene Guaraní, y sería todo más complejo, más complicado. Bien, entonces, todo lo que vamos a hacer es sobre Access 2013, 2016. Las siguientes también, no hay ningún problema, 2019, 2021, 2024, pero alguna diferencia, ¿sí?, más va a existir. Mínima, lógicamente, pero por la duda lo planteamos. Pero cualquiera es válido. La práctica, yo ya voy a empezar a compartir también la pantalla completa. Tenemos en el campus, ¿sí? En el campus tenemos precisamente dentro de todo el material, luego de todo lo que corresponde a Fox, empieza la práctica de Access. Que la práctica de Access es los mismos datos que veníamos trabajando con Fox, pero ahora darle una vuelta con Access. De la misma manera que vamos a ir nosotros, que hicimos en Fox, vamos a ir presentando las distintas formas de trabajar con Access sobre esta práctica, que es la misma de Fox, pero vamos a hacer cosas distintas. Bien, simplemente para no repetir, para sumar. Bien, entonces vamos a ir recorriendo esta guía de ejercicios, que es la que nos va a permitir entender cómo llevar a un producto como Access los conceptos teóricos que Javier terminó de explicar y todo lo que va a seguir explicando, junto con todo lo que va a ir sumando Inés y Javier Murillo, ¿sí?, en lo que es código SQL propiamente dicho. Bien, porque acá lo que hacemos en esta segunda parte, integramos mayoritariamente, ¿sí? Tomamos todo lo de la primera parte, todo lo de teoría, y lo combinamos como para tener algo un poco más terminado, un formulario un poco más terminado, algo más parecido, ¿sí?, a lo que es un sistema tal cual hicimos en Fox, como para redondear, ¿sí?, todos los conceptos y encontrarle
¿sí? Realmente el valor agregado que tiene el sumar todo esto. Y de la misma manera que también hicimos en Fox, la semana que viene vamos a publicar el enunciado del trabajo práctico de Access, que va a ser sobre la misma base de datos que el trabajo práctico de Fox, ¿sí? Que engloba todo de una manera más completa. Nosotros acá lo hacemos con manzanas y hay que en el trabajo práctico resolver todo con naranja. Es lo mismo, un poquito más completo, no es más complejo, es más completo, porque la idea es integrar, ¿sí?, todo lo posible, de donde acá vemos de manera puntual un aspecto, el otro, un concepto, vamos sumando, integrándolo parcialmente. En el trabajo práctico se trata de integrar en su totalidad, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer. Y después, al final de la clase, vamos a comentar algo sobre el parcial de qué es lo que deberían haber respondido cada uno de ustedes, como para que tengan ya a modo de una guía, una referencia, precisamente, y sepan quién respondió bien, quién respondió mal, en dónde se equivocaron, de tal forma que cuando ustedes, el que quiera, lógicamente, ver el parcial, no le tengamos que estar explicando a cada uno en qué se equivocó, ¿sí? Eso es también lo que vamos a hacer. Pero bueno, por las dudas, pregunta, a ver, un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, si estamos todos ahí como en línea como para comenzar, no hay ninguna duda. Bueno, lluvia de pulgares, bien, todos para arriba, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, la guía de trabajo práctico, de ejercicios que estaba publicada, bien, me habla, habíamos dicho, de exactamente las mismas tablas. Pero ya comienza la misma tabla de materias, carreras, alumnos, exámenes. Pero ya acá comenzamos, no con el concepto de tablas libres, que podría trabajarlo, ¿sí?, con Access, pero no es ninguna buena idea. Dijimos, es lo mismo que empezar a construir una casa sin tener un plano, sería una locura. Bien, y entonces ya acá comenzamos con una base de datos. Bien, y en cada uno de los ejercicios hay también una referencia, un link a una hoja técnica que es parte, ¿sí?, de lo que deben estudiar, es material de estudio, más allá de que también en el campus, como material de estudio, ¿sí?, de práctica, tienen apuntes de Access en lo que es fundamentalmente la introducción, un apunte dentro de todo muy cortito, bien, que tiene conceptos importantes, hay que estudiar todo de ahí, y se completa con los links a las hojas técnicas, tanto de la guía de ejercicios que vimos recién, como las que van a estar en el enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Igual que en el caso de Fox. Bien. Entonces, bueno, vamos ahí, vamos a revisar esta guía de ejercicios para ver qué me plantea. Porque ya lo que vimos claramente es que, cuidado, lo que tenemos que tener en claro es que Access me va a permitir de una manera muy sencilla escribir estas consultas que ya estuvieron viendo con Inés, que estuvo explicando Javier, para poder ser ejecutadas y ver el resultado. Entonces, lo que nunca hay que perder de vista es que acá hay dos grandes partes. Una parte que no veo, pero es aquella que ejecuta las consultas, las resuelve y me devuelve un resultado. Y la otra parte es la que veo, la interfaz de Access, es donde escribo, la que me ofrecen las ventanitas, la que me va a ofrecer formularios, la que me va a permitir armar informes, ¿sí?, la que me va a permitir ejecutar, o presionar un botón para ejecutar una consulta y ver el resultado. Pero todo eso es gracias a que hay otra parte del software que no se ve, con la que Access se comunica perfectamente, que es el motor de base de datos. Entonces hay dos grandes partes, aunque yo no la vea. Que no es lo mismo, por ejemplo, esto lo marcamos ¿por qué? Porque, bueno, uno trabaja con Word y, bueno, todo está en Word. Tengo Word, abro Word, escribo un documento, lo modifico, lo imprimo, hago todo lo que quiero, le agrego dibujitos, cierro Word y se terminó. No. Acá, ese motor de base de datos es parte del sistema operativo. Está siempre, lo tengo siempre en mi Windows. El motor de base de datos que usa Access, de acuerdo a la versión, lógicamente. Pero entonces, lo que tengo que tomar en cuenta es que a ese motor de base de datos le puedo pedir que ejecute consultas desde un montón de lugares diferentes.
Uno de esos lugares es Access. Che, qué bueno, claro, lógico, obvio, si para eso tengo Access. Pero también podría comunicarme, podría pedirle a ese motor de base de datos que ejecute consultas de SQL desde Fox o de cualquier otro lenguaje, desde .NET, desde Visual Basic, de un montón de lugares diferentes. Por eso no hay que perder de vista estas dos grandes partes, que tienen que existir. Necesito algo para poder escribir una consulta y decirle a ese motor, poder conectarme con él, decirme, che, resolveme esto, y una vez que ese motor, aunque no lo vea, pero que está funcionando, una vez que lo resuelve, me va a devolver ese resultado y tengo que saber qué hacer con eso. Porque, a ver, ejecuto un select, me devuelve un conjunto de registro, ¿y qué hago? Es como si yo calculo el promedio de dos números, resuelvo una expresión y ¿qué hago con ese resultado? Y como mínimo lo tengo que asignar a una variable en lo que era informática de primer año. Porque no puedo, ¿sí?, poner, por ejemplo, y fíjense que me adelanto muy poquito, pero a ver, puedo decir, por ejemplo, sí, que A es igual a 5 más 3, y bueno, como es un promedio, bien, lo voy a encerrar entre paréntesis y lo divido por 2. Perfecto. Esto es una línea perfectamente válida, pero yo no puedo decir, sí, mirá, vos sabés que quiero calcular un promedio, claro, y el promedio es 5 más 3 dividido 2. ¿Qué hago con esa línea? ¿Con ese resultado qué hago? ¿Dónde lo meto? ¿Lo guardo en una variable? ¿Lo imprimo? ¿Lo almaceno en un archivo? Algo tengo que hacer y no se lo estoy diciendo. Cosa que hicieron en el parcial. ¿Sí? Por las dudas, ¿sí? Si yo tengo entonces una función que se llama prom de promedio y le doy dos argumentos, por ejemplo, que es 5,3, ¿qué hago con ese resultado? De nuevo, lo imprimo, lo guardo en una variable, lo guardo en un archivo, ¿sí? No lo puedo dejar suelto. Yo tengo que decir, bueno, hago algo, como mínimo lo asigno a una variable. Bueno, hay varios que la función cantidad de tarjetas le devolvía nada. O mágicamente, sí, vos sabés que solo era súper inteligente mi función y me devolvía en la nada, me devolvía justo la cantidad de tarjetas del cliente que nunca le dije cuál era, pero la función lo sabía mágicamente. Otro error importante. Bueno, ¿esto por qué lo comentamos? Adelantamos lo que vamos a hacer después cuando termine la clase, pero es lo mismo con un select. Yo recupero ese conjunto de registros y algo tengo que hacer. Entonces, con Access vamos a ver qué puedo hacer, cómo y dónde, para que el usuario vea algo integrado, para que vea algo útil, algo que se parece a un sistema, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo que tenemos estas 4 tablas que ya están relacionadas, como ustedes ya estuvieron viendo con Inés, que fue creando con las relaciones, y que veo dentro del panel de relaciones, cómo se fue conformando esa base de datos. Sabiendo, y esto ya lo mencionamos acá, que lo tenemos ahí bien a mano, sabiendo que si yo tengo una clave, voy a tener una llavecita, una clave principal. Tengo una llave. Esto me dice que este campo es una clave principal. Si tengo una línea, esto es una relación. Cuidado, esto no es un entorno de datos, es una base de datos. Y acá hay una diferencia visual de que no tengo separado con una línea los campos y los índices y conecto índice con índice. No, acá tengo campos. Y si un campo es índice principal, tiene una llave. Y si un campo es índice o clave externa, bueno, me conecto ahí y automáticamente una clave externa. No tengo que hacerlo por separado. Entonces, acá tengo precisamente una relación, ¿sí?, que me conecta carreras con materias, en donde para cada carrera puedo tener un montón de materias, ¿sí? Relación 1 a muchos. Esto todo lo que estuvieron haciendo con Inés. Lo interesante es mostrar que si, por ejemplo, tengo una clave compuesta, una clave dada por más de un campo, voy a tener tantas llavecitas como por cada campo que interviene o que participa de ese índice. No quiere decir que tengo 3 claves principales, por las dudas. Buena pregunta para el parcial. ¿Sí? Acá tengo una única clave principal, que de hecho siempre es así conceptualmente. Lo que me dicen las 3 llavecitas, que bueno, mira, estos 3 campos conforman
la clave principal. Y no me interesa acá qué expresión. Che, para que la fecha, la tengo que convertir de date a string para concatenarla con el código materia, convirtiéndolo de nuevo de numérico a string y le tengo que sacar los espacios en blanco con el string y hago todo un masacote. No. Estos son estos tres campos. No me importa el orden, estos tres campos son los que conforman mi clave principal. Una simplificación notoria, ¿sí? Porque mucho vamos a ver que es muy, muy parecido, casi igual a Fox, y vamos a ver que otra parte es bastante diferente, ¿sí? Bueno, pues son productos competitivamente distintos. Bien, entonces, acá de la misma manera me va diciendo, me va guiando, ¿sí? ¿Qué situación tengo que resolver para ir aprendiendo y entendiendo? Lo que sí tengo que saber es que, lo mencionó Inés, mi base de datos es un único archivo. En ese archivo tengo todo. Tengo todas las tablas. No tengo un montón de archivitos separados. Tengo todo junto. ¿Sí? Entonces, acá me dice, bueno, descargue el archivo alumnado MDB. Microsoft Database, significa eso MDB. O puedo tener el ACCDB, es la otra extensión, de acuerdo a las versiones que use de Access. Ya está en el campus. Si yo voy al campus, me voy a encontrar que por acá abajo, bueno, búsquenlo, está alumnado MDB, ¿sí? En uno de estos lugares está alumnado MDB, se lo descargan para poder realizar toda la práctica. Bien, y entonces lo que me va a decir, bueno, es lo siguiente, yo ya esa tabla ya la tengo, esa base de datos ya la tengo abierta con Access. Ya tengo Access en donde estoy viendo lo mismo que estoy viendo en la guía de ejercicios. ¿Sí? Las 4 tablas relacionadas de la misma manera, idéntico, perfecto. Y entonces ahora ya que tengo esos datos, digo, bueno, a ver, ¿cómo sigo trabajando con Access? Lo que tengo que saber es que la interfaz de Access me ofrece en el panel izquierdo, ¿sí? Toda una lista de los objetos que contiene ese único archivo MDB o ACCDB, insisto, de acuerdo a la versión. Ya vamos a decir archivo de la base de datos para no estar siempre distinguiendo las diferentes versiones, pero voy a tener siempre la posibilidad, obviamente, de ver las tablas. Eso está organizado por tipo de objeto. Las tablas, acá las veo, alumnos, carrera, exámenes y materia, qué bien. Después tengo consultas, estuvieron preguntando, che, todas estas consultas las tengo que grabar, sí. Mi base de datos va a tener tantas consultas diferentes como necesite, para poder ejecutarla cuando necesite, desde el lugar que corresponda. ¿Sí? Entonces, a ver, no quiero decir que esto sea un procedimiento, pero tengo una consulta que la ejecuto de un montón de lugares diferentes. Ahora, esa consulta va a hacer algo. Me va a modificar la estructura de datos o va a modificar un dato y no me va a devolver nada. Entonces tengo que saber cómo trabajar con esa consulta, que para Access son consultas de acción, cambian los datos o la estructura, o por el otro lado tengo las consultas de selección que me devuelven registros, no cambian nada, devuelven registro. Podrá ser uno, muchos o todos o ninguno, pero tengo que estar preparado porque algo me viene, entonces tengo que saber, ¿sí?, qué es lo que viene, lo tengo que poder atajar, ¿sí?, y poder de alguna manera administrar, mostrárselo al usuario y que el usuario pueda seguir trabajando con eso. ¿Sí? Idéntico a lo que hacíamos con los formularios de FOC y el entorno de datos. Diseñábamos el acceso, cómo tenían que estar disponibles los datos para un formulario. Acá muy parecido, pero lo vamos a construir de manera distinta, porque el usuario tiene que seguir haciendo lo mismo. El formulario que hicimos con Fox lo podremos haber construido perfectamente con Access. ¿Sí? Lo que cambia es la manera de construirlo. Y el usuario no se daría ni cuenta, y no se tiene por qué dar cuenta. Pero entonces tengo, por un lado, las tablas, acá a la izquierda, tengo las consultas, tantas consultas como necesite, tengo los formularios, que son el concepto exactamente igual a lo de Fox, todos los que yo necesito ofrecerle a mi usuario, y puedo tener informes. También, de la misma manera, fíjense que ese concepto se mantiene. Lo que cambia es que Fox lo tiene, nosotros no lo usamos, el concepto de consulta. ¿Por qué? Porque nos parecía más interesante ponerlo en marcha acá. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y tengo alumnos. Che, y a ver, doble clic. Doble clic. ¿Qué veo?
mirá, veo, y esto es muy parecido a un browse, ¿sí? Con la diferencia que, bueno, siempre es bastante generosa la pantalla y tengo como un listado, veo el contenido de esa tabla, veo el contenido de esa tabla y yo digo, che, pero claro, buenísimo, pinta un browse. A ver, si hago un clic con el botón derecho, menú contextual, y hago un abrir, es esto, ¿sí? A ver, lo cierro. Clic con el botón derecho, abrir, ¿sí? Veo el contenido de la tabla. Es un doble clic. El doble clic ejecuta el comando o la opción de abrir. Buenísimo. Pero si voy al segundo menú, a la segunda función del menú, dice vista diseño. Y acá me muestra la estructura. Esta estructura es la que yo le di al momento de ejecutar el comando create. Me lo muestra acá. Bueno, mirá, dice, estos son los nombres de los campos, ¿sí? Cada nombre de campo tiene un tipo de texto, perdón, un tipo de dato, que hagamos texto corto, número. Los tipos de datos no son exactamente los mismos los de Fox. Cambia un poco, cambia el nombre, cambia algunas cositas que hay que revisarlas siempre. Y me cambia, acá aparece el concepto de clave principal. Che, le bajo es clave principal porque me lo está denotando ahí con la llavecita. Y la particularidad que tiene Access, esto yo lo voy a hacer un poquito más bajo para verlo más, todo un poco más junto, es que cada campo, cada tipo de dato de campo tiene lo que se llama propiedades del campo, ¿sí? Entonces, además de definir como texto, tipo carácter, en el caso de Fox, o número, como también en el caso de Fox, acá digo, che, bueno, mira, pero ¿qué número? Bueno, mira, acá tenés propiedades. El tamaño del campo, que hoy preguntaron qué pasa si yo pongo tipo entero, pero quiero solamente 4 dígitos, lo hago de una manera completamente diferente. ¿Sí? Acá yo le estoy diciendo, che, número, y si despliego, ¿qué tengo? Bueno, tengo los grandes tipos sin las propiedades. La configuración fina me la da la propiedad. Texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, sino objeto, OLE, hipervínculo, asistente para búsqueda son tipos de datos. ¿Nosotros qué vamos a usar? Texto, número, fecha y hora, moneda. A ver, ¿moneda qué es? Es un valor numérico que lo único que hace Access, que no está mal, me permite manejar 2 dígitos, que para cuestiones contables es más que suficiente, pero minimiza los errores que se pueden dar por redondeo o truncamiento, que en el caso de la moneda es más sensible que en el otro de los casos. Por ejemplo, más allá de que sí es cierto, me pone el simbolito de peso, me pone un símbolo monetario, pero es un detalle visual. Lo importante es que hace todo ese trabajo de reducir el impacto de los errores de redondeo y truncamiento. Autonumeración se genera automáticamente. Esto después, si hace falta, lo comentamos por separado. Si no, es un valor de tipo lógico, verdadero o falso, booleano, ¿bien? Objeto OLE, muy interesante. Fox también lo tiene, pero se llama de otra manera, se llama image. Acá puedo meter cualquier cosa que no sea ninguna de las anteriores, pero un objeto, puedo poner un documento de Word. Sí, como decía Javier, yo tengo mi tabla de empleados, bueno, pero quiero el currículum que me lo envió, me envió un PDF, me envió un documento Word, lo que fuera, bueno, lo meto ahí dentro de un campo el currículum del empleado. Che, pero le sacamos una foto también. Bueno, tengo otro campo que es foto de tipo objeto, le meto un archivo PNG, JPG, lo que necesite. Puedo meter una canción, sí, una hoja electrónica, sí, cualquier tipo de archivo. Después lo tengo que manejar porque se hace pesado, no es chiste. Hipervínculo no nos interesa y en asistente de búsqueda vemos, sí, lo mostramos, pero bueno, conceptualmente es una diferencia importante que Access, digamos, incorporó, que bueno, con respecto del estándar tiene sus cositas. Después cualquier cosa lo vemos también, que es interesante. Pero bueno, entonces yo estoy en número, y en número, bueno, pero elijo. ¿Y qué tipo de número? Bueno, ahí me voy a las propiedades y tengo tamaño del campo. Digo, bueno, mira, acá esto lo que estoy haciendo es cambiarlo de manera, ¿sí?, visual con un asistente. Y tengo tipo byte, entero, largo, simple, doble y de réplica decimal. Bien, de acuerdo a lo que yo necesite,
va a ser la definición final de este campo. Como tiene, por ejemplo, otras propiedades interesantes que vamos a ver algunos ejemplitos hoy, creo que vamos a llegar posiblemente, en donde, mira, tengo formato, tengo máscara de entrada, tengo regla de validación, qué lindo, bien, y eso me ayuda mucho. Es parte de la estructura de la base de datos, tiene su particularidad, ¿sí? Y vale porque precisamente responde muchas de las preguntas que estuvieron ustedes haciendo en la clase anterior. Pero bueno, esto es mi diseño. Cierro, no grabo los cambios porque estuve toqueteando por las dudas, no cambió nada. Y entonces yo digo, bueno, mira, estos son mis datos. El usuario, ¿para qué quiere los datos? Y porque los necesita ver, los tiene que recorrer, tiene que elegir. Para cuando elige, hace otra cosa. Dijimos, bueno, si yo tuviera un formulario para, digamos, registrar los ingresantes, ¿sí? Para el próximo año en la facultad, y tengo que de alguna manera tener la lista de carreras, elegir la carrera que el alumno dice que va a cursar y poder agregarlo como nuevo alumno para esa carrera. O sea, es todo, ¿sí? Lo mismo que estuvimos haciendo con las cabañas, idéntico. Y ahí donde digo, che, bueno, mira, vamos a revisar un poquito. Doble clic en alumnos. Ah, sí, tengo como un browse. Bien, y viendo la estructura, esto es, en realidad, este browse, el browse es de Fox. Acá, ¿qué es lo que veo? Veo una hoja de datos. Lo que se llamaba browse, de alguna manera, en Fox, acá es una hoja de datos. Yo estoy viendo el contenido de la tabla a través de una hoja de datos, que es así como una cuadrícula. Y en realidad, ¿esto qué es? Un select asterisco from alumnos. No es ni más ni menos que una consulta de las más sencillas, la más abarcativa, que me dice, che, vamos a mostrar todos los campos, todos los registros. Acá no hay un where, acá no me dijeron qué orden, no me dijeron nada. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hago un doble clic, hago doble clic en carrera, mirá, lo mismo, claro, tengo menos carrera, pero es un select asterisco from carreras, es lo mismo. Lo veo en otra hoja de datos. Cada una de estas es una hoja de datos, ¿sí? Entonces yo digo, che, bueno, qué bien, para que vamos a poner esta acá, una arriba de la otra, y digo, che, son iguales, claro, cada uno con su estructura y me mostró la totalidad de los registros, ¿sí? Pero si yo lo miro en detalle, por ejemplo, digo, clic botón derecho en carreras, vista diseño en carreras, y digo, mira, tiene 3 campos, sí, y de carrera y estado. Bueno, mira, si voy a revisar, para que vamos a cerrar esto para que no me moleste, si voy, ¿dónde me quedó? Para que vamos a abrirlo acá. Bueno, está bien, tengo, veo uno o el otro, tengo, y de carrera y estado. Perfecto, los 3 campos. Pero entonces, si yo lo comparo a esto con alumnos, claro, estoy viendo la estructura de las tablas ahí, pero ¿hay alguna diferencia entre la hoja de datos de alumnos y de carreras? ¿Ustedes notan alguna diferencia? ¿O es exactamente igual, salvo que, bueno, son campos distintos, lógico? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Están ahí? ¿No? ¿Se fueron? A ver, tírenme una. El más que aparece al lado de los registros. ¿En dónde? En la tabla carreras. Ajá. ¿Y en la tabla de alumnos? No está. No está. Claro, yo ahí veo una diferencia muy clara, esa precisamente. Hay una columnita muy chiquitita, muy angosta, con un más que ni siquiera tiene título, no tiene nada, que está en carreras y no está en alumnos. A ver, ¿esto qué significa? Che, si veo un más es porque me invita a expandir, clic. Pará, llegó un clic. Pará que esto se expande y me muestra. Es como que, mirá, acá no hay nada, pero a ver la otra, es como que me está dando un detalle. Claro, y es eso. Lo que estoy haciendo es pedirle expandir este control, ¿bien? Y en donde me muestra claramente como detalle, por ejemplo, para una carrera, legajo, nombre, apellido. Esto es la tabla de alumnos, pero ¿toda la tabla de alumnos? No.
No, no es toda la tabla de alumnos, porque acá no me mostró nada. ¿Por qué no me mostró nada? Bueno, porque ingeniería electricista en esta tabla no tiene ningún alumno que la esté cursando. Y si voy a agrimensura, comienzo con Yamil Emanuel, y acá, si voy al otro, no, acá con Ignacio Adrione, nada que ver. O sea, me está mostrando los alumnos, pero no como una hoja de datos completa, sino subordinada a la primera hoja de datos. O sea, que acá estoy viendo una hoja de datos con hojas de datos secundarias que ofrecen detalle de manera subordinada a los registros que estoy expandiendo de la hoja de datos principal, que es la primera o es la anterior, o es aquella hoja de datos de la cual depende la hoja de datos secundaria. ¿Se entiende ese concepto? A ver, denme un pulgar para arriba y un pulgar para abajo. ¿Sí, no, alguna pregunta? Porque ahí nos agarramos. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, esto significa, digo, che, pero pará. A ver, yo digo, abrí carreras y me muestra como detalles alumnos. Buenísimo, buenísimo. Pero cuando abrí alumnos, no me mostró como ningún detalle. Y yo digo, claro, debe ser porque no hay ningún detalle que me interese para ver por cada alumno. O sí podría haber algún detalle que me interese. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algo que me interesaría? ¿A ustedes les interesaría saber algo por cada alumno? ¿Y los exámenes, puede ser? Los exámenes, lógico. Pero no me está dando un más. No puedo ver detalle, como que no tiene nada subordinado. Entonces, acá sí está este concepto de hoja de datos principal u hoja de datos y hoja de datos secundaria. La conexión entre ellas se puede dar en forma automática, de manera predeterminada, con ciertos criterios de access, o lo construyo yo, que ahí es donde tengo máximo poder. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Access? Y me dice, Access me va a decir, si me voy al menú de herramientas, acá arriba, menú, sí, ahí creo que se ve bien, ahí arriba, menú de herramientas de datos, de base de datos. Y voy acá, precisamente al panel de relaciones. ¿Qué es lo que voy a ver? Access dice, mirá, si vos tenés los datos relacionados de esta manera, y es como que pinta que vos lo vas a querer consultar de manera subordinada, por ejemplo, hasta este punto seguro. Después, si vos querés otras combinaciones, es otro tema. Pero si así está el diseñar la base de datos, y es porque por cada carrera y te interesa a los alumnos. Y por cada alumno también acá parecería que te interesan los exámenes. Y no me lo está mostrando. Pero digo, acá carrera me interesan los alumnos, pero también me interesan la materia. Uy, pará. Quiere decir que por la hoja de datos carrera yo tengo un doble interés. Me gustaría saber qué materias componen la carrera, ¿sí? O qué alumnos tienen esa carrera, cursan esa carrera. Pero, y veo solo una, no veo la otra. Bueno, antes que no ver nada, está bueno, por lo menos veo una. Pero de alumnos, me interesaría ver examen y no lo veo. Bueno, ¿esto por qué? Primero, ¿por qué me muestra uno? Porque no puede mostrar dos al mismo tiempo. ¿Por qué no me muestra ninguno? Porque yo se lo saqué a propósito para generar el caso. ¿Sí? Porque si no, parece que todo es automático y bueno, sí, siempre me funcionó porque tuve suerte. Y ustedes no tienen que tener suerte, ¿sí? Tienen que saber hacerlo, entendiendo cómo se construye estos conceptos de, por ejemplo, acceder a los datos de manera subordinada. Que coincida o no con el modelo de base de datos es otro tema. Es otro tema, ¿sí? Es otro tema, que ya lo vimos con Crece en Fox. Entonces yo digo, che, pero pará, vamos por parte. En lugar de ver los alumnos de carrera, me gustaría ver las materias, punto número uno, ¿sí? Me gustaría cambiar lo que ya veo. Y acá, por cada alumno, me gustaría ver los exámenes. Quiero agregar algo que no tengo. Bueno, son propiedades de diseño de la base de datos. Son propiedades de diseño de la base, mejor dicho, de cada tabla, no de la base en general, porque le es particular a cada tabla. Entonces yo digo, bueno, mira, cierro esto para limpiar un poco, me quedo solo con la base de datos como para
tenerla ahí a mano. Vamos a cerrar acá, cierro perfecto. Y digo, mira, voy a carreras. Cuando voy a carreras, clico en el botón derecho, vista diseño, para acceder a las propiedades. Qué lindo. ¿Sí? Esto dijimos que lo achicábamos un poco, a ver si lo agarro fácil para que no sea tan alto. Bueno, para que lo vamos a achicar un poco ahí. Ahí está. Y entonces, yo digo, bueno, mirá, cada vez que me ubico en un campo, acá abajo tengo las propiedades del campo. Pará, son propiedades del campo. Yo dije que esto de subordinar las hojas de datos es propiedad de tabla, no de campo. Bueno, pero ¿qué me dice acá? Acá me está diciendo precisamente, ¿sí?, el título, propiedades de campo. No hay lugar a dudas. No lo voy a encontrar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, clico en el botón derecho, en la zona de la estructura, propiedades. ¿Y qué voy a ver? Las propiedades ahora de la tabla, ¿sí? Propiedades de la tabla. Y ahí en propiedades de la tabla veo un montón de propiedades, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, una de ellas, che, hoja secundaria de datos, sí, es la tabla alumnos. Claro, por eso me muestra la columnita con los más, porque me dice, yo te voy a mostrar una hoja secundaria que sea alumnos. Pero ¿cómo sé cuál es el elemento común, la conexión entre carreras y alumnos? ¿Tiene que haber un elemento común? Bueno, vincular campo secundario y vincular campo principal. El principal es de la tabla carreras, es la tabla de la cual estoy viendo las propiedades. Y el campo secundario es de la tabla que estoy indicando como hoja de datos secundaria. En este caso se llaman iguales, pero tengo que poner el campo que me permita conectar. Si yo elijo el primero, podría acá, si quiero, cambiarlo. No tengo problema. Pero yo digo, mirá, alumnos, vamos a hacerlo más angosto, así lo tengo todo más a mano. Vamos a agrandar un poquito lo que vemos. Y entonces digo, mira, hoja secundaria de datos alumnos. ¿De dónde lo tomó? De la relación de la base de datos. Dijo, che, mira, carreras con alumno está relacionado, pinta que te va a servir, yo te lo ofrezco. Y es lo que hizo, me lo ofreció. Si no me gusta, digo, che, bueno, mira, quiero ver materias. Bueno, vení, desplegar las opciones. ¿Y qué querés ver? Las hojas secundarias pueden ser tablas o consultas. Obviamente consultas que devuelvan registro. No le voy, buena pregunta para el parcial, ¿eh? ¿Podría o tendría sentido, ¿sí?, configurar como hoja secundaria de datos una consulta de acción, un update? ¿Qué voy a ver? ¿Un delete? ¿Qué me va a mostrar si no devuelve registro? Pregunta para el parcial. Pero acá tengo entonces consultas que me devuelven registro y tablas. Yo digo, bueno, mirá, dijimos que quería ver materias, listo, materias. Y cambié ahora la hoja secundaria de datos y la tabla materias. Y solo me ajustó los elementos comunes. ¿Por qué? Porque lo fue a buscar en el modelo de la base de datos. Y como existía esa conexión, lo puede mostrar. ¿Sí? O sea, me lo ofrece. No me gusta, lo cambio. Vengo acá y escribo. ¿Sí? El campo que necesite indicar como conexión. Entonces digo, che, bueno, cambié la configuración, me fui a materias en lugar de alumnos, estoy en carreras. Cierro el diseño, me dice, che, mirá que acá no cambiaste la estructura, cambiaste las propiedades de la estructura de la tabla. Sí, estos cambios los quiero guardar, y quedó guardado. Che, y ahora abro carreras, y me muestra el signo más, igual que antes. Pero ahora, si hago un clic en el más, ¿sí?, me muestra las materias y ya no me muestra los alumnos. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, digo, pero pará. Y las materias ahora tengo otro más. A ver, clic, ¿y qué me va a dar? Y si yo expando, me dice, mirá, el código de materia, fecha, nota, uy, pero el legajo, ¿qué quiere decir? Que podría ver, ¿sí?, por cada materia quién la rindió. Buenísimo. Y se me pongo a buscar, y sí, claro, como tengo pocos alumnos digamos, pocos exámenes comparado con los alumnos, bueno, si busco alguno, a ver, alguno voy a encontrar seguramente, que bueno, no va a ser, a ver, vamos a ver si encuentro alguno con un poco de suerte por acá, pero lo que está claro es que hay una hoja secundaria de datos, a ver cuáles eran. A ver, vamos a buscar, porque creo que era de agronomía, hay que ver qué materia.
Y si no, bueno, lo pueden buscar ustedes. Bueno, pero hay exámenes ahí. Si no armé mal la conexión, obviamente ahí estoy viendo otro nivel. Puedo tener anidadas hojas secundarias para ver con mayor nivel de detalle, con mayor nivel de subordinación o una subordinación más profunda. Y si no me equivoco, creo que está en el orden de las 15 subordinaciones distintas, algo por el estilo. Hay algunos niveles que están en 7, otros que están en 15, pero yo ya más de 7, 8, ya como que ya no sé lo que estoy mirando, está muy bien ese nivel. Pero ahora digo, claro, esto lo construyó solo. Bien, entonces, de la misma manera, vuelvo a carreras, acá tengo la posibilidad de ver un ojo secundaria. Si quiero, voy a el diseño de la misma tabla, voy a ver las propiedades de la tabla y puedo pedirle que en lugar de tener obligatoriamente una hoja secundaria, puedo decirle, che, automático, que lo resuelva de manera automática. ¿Qué es automático? Bueno, se va a fijar si puede encontrar algo a través del diseño de la base de datos o en algunos casos trata de inferir un poco y decir, che, mirá, no hay otra tabla que tengan campos con el mismo nombre, y uno de ellos en una de las tablas sea clave principal. Ese está para sugerirlo como enganche, como dato para subordinar hojas de datos. Si después no me sirve, la rechazo, pero la asistencia que tiene naturalmente Access trabaja de esa manera. Se fija en la base de datos si hay algo que esté conectado, ¿sí? Y si no, trata de usar esos criterios, ¿sí? Campos con el mismo nombre en 2 tablas y que uno sea clave principal. Bien. Y si no le digo, che, ninguno, mirá, no quiero ninguno. Ninguno, no quiero que alguien vea datos subordinados porque no hace falta, no me interesa. Bueno, pongo ninguno, a ver, le digo que sí, y ahora voy a ver, doble clic en la hoja de hoja de datos de carrera y no tengo el más, porque le dije que no quiero ver hojas secundarias. ¿Sí? Y entonces, de la misma manera, cuando iba a exámenes que no veía nada, digo, o en alumnos, voy a alumnos, ¿sí? No tengo nada, bueno, en alumnos clico en el botón derecho, voy a diseño, le voy a pedir las propiedades de la tabla, y las propiedades de la tabla, en este caso como hoja secundaria que dice ninguno, yo le digo, mira, poneme exámenes. Y me dice legajo con legajo. Ya me resolvió, trató de encontrar por ese mismo criterio si hay campos con el mismo nombre, y es porque pinta. Si yo a 2 campos le puse el mismo nombre y no tiene nada que ver, bueno, problema mío, lo tendré que corregir. Pobre Access, tampoco va a adivinar eso. Entonces guardo la estructura de esta tabla con los cambios de propiedades, y cuando voy a ver alumnos, ahora tengo el más. Y cuando voy a ver, ahí sí veo los exámenes. ¿Sí? Veo entonces código materia, la fecha y la nota. Pero veo el código materia. No veo el nombre de la materia. Y ahí es donde digo, bueno, Javier hace un rato dijo, mirá, la próxima clase vamos a ver consulta en donde reunamos datos, ¿sí? De más de una tabla. Y entonces yo digo, claro, la fecha y la nota están en la tabla exámenes, y el nombre de la materia que rendí está en la tabla materia. Si yo reúno esos datos, podría armar una consulta, y entonces mi hoja secundaria, en lugar de ser una tabla, como lo es en este caso, es una consulta que reúne datos a 2 tablas y justo me provee del detalle que yo quiero. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero creo que quedó ahí muy bien presentado esto de poder trabajar con las hojas secundarias y cómo se conectan, cómo se relacionan, cómo se subordinan entre sí, ¿sí? Sabiendo que no estoy obligado en esa subordinación a respetar exactamente lo que yo tengo en mi base de datos. Cuidado que si hago cosas locas, después me tengo que hacer cargo. Porque lo que me muestra no es coherente, no es útil, el usuario dice, no sé, ¿esto qué significa? Bueno, a ver, ese riesgo lo tengo, como hacer una consulta, ¿sí? No sé, que quiero saber los empleados cuyo código de apartamento sean mayor al DNI del empleado. ¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué me sirve? No sé, bueno, pero algo me dio. El SQL se resuelve, Access me dice, che, mirá, yo te resolví la consulta, esto es lo que obtuve. Fíjate vos para qué te sirve, si es coherente o no. Eso no me lo va
a validar Access. Nadie me lo va a validar. ¿Sí? Bien. Y lo otro que quedaba, para cerrar lo que habíamos dicho que íbamos a explicar, era esto que habían preguntado, ¿cómo hago para, si pongo un valor entero, numérico, para que sea solo de 4 caracteres o 4 dígitos? Que Inés dijo, bueno, ¿por qué no con una máscara? Que está bien, de hecho, y ahí es donde juega ya ahora, me voy, por ejemplo, no sé, me voy a exámenes, ¿sí? Me voy a exámenes, me voy a vista de diseño. Y en vista de diseño digo, bueno, acá tengo el examen, ¿sí? Y digo, bueno, pero la nota, sí, la nota tiene que ser un valor numérico, sin lugar a dudas. Y yo puedo decir, mirá, la facultad me pone en los exámenes valores decimales. No, es un valor entero. Bueno, acá tengo precisamente, ¿sí?, un valor entero. Perfecto. Pero sí, entero, si no es un entero, 10 millones es un entero. Che, como nota me saqué 10 millones en informática aplicada. Buenísimo, pero no es real. Pero me dejaría. Entonces tendría que validarlo, ¿sí? Dentro del formulario tendría que preguntar qué, sí, y si no tengo ese formulario, me entra una nota que no está permitida. Entonces puedo decirle, agregarle lo que es una regla de validación a ese campo, de esa tabla. Y ahí es donde escribo una expresión. Yo vengo precisamente acá y digo, bueno, mirá, en regla de validación, para que esto es muy ancho, a ver si lo puedo achicar para que se vea un poco, a ver si es tan finito ahí los bordes nuevos, bueno, ahí no lo estoy pudiendo agarrar, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a verlo de nuevo. Digo, regla de validación, me ubico ahí, voy a la derecha, 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 y tengo un botón con 3 puntos suspensivos. Es un generador, igual que en el caso de Fox. Cada vez que tengo un botón con 3 puntos suspensivos, es un generador. ¿De qué? De algo, generador de código, generador de expresión, algo en donde si hago un clic, digo, bueno, mira, generador de expresión. Y acá tengo que escribir una expresión que sea coherente para validar el contenido de ese campo. Y le digo, mira, ese campo quiero que sea menor que 10 y mayor que 0. No, un O, un I. Y ahí es donde digo, che, pero ¿qué es lo que puedo usar? Bueno, abajo tengo los elementos de la expresión y que puedo tener constantes, ¿sí? Mira, nulo, falso, verdadero, o puedo tener operadores. Y operadores tengo aritmético, de comparación, lógico y de cadena. Acá tengo todos. Bueno, menor, igual, che, uy, qué lindo. Acá tengo el I, tengo el O, ¿sí? Como para realmente armar una expresión que permita validar perfectamente mi campo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, che, esto está entre 10 y 0, valor negativo no puede ir. Me saqué un -4 en informática aplicada, ¿sí? No lo tengo que permitir, ¿sí? Y tampoco un 0, entre 1 y 10 tiene que ser. Y acá me estoy equivocando, tiene que ser menor o igual a 10, ¿sí? Porque si no, que nadie se puede sacar un 10. Claro que sí, y de hecho que lo hubo. Entonces pongo menor, para que, ¿dónde tengo el igual acá? Ahí está. Menor o igual a 10, ¿sí? Y es parte de mi diseño. Entonces voy a cerrar, guardo los cambios, ¿sí? Ya ha cambiado, me dice, por la duda siempre me advierte, y cuando voy a abrir exámenes, ¿sí?, tengo todas las notas. Y acá, que de hecho Javier dijo, che, mirá que un select no me permite, select me muestra, no puedo cambiar, no puedo hacer ningún cambio. Acá estoy viendo el resultado de select en una hoja de datos, y la hoja de datos tiene un comportamiento extra, porque Access trata siempre de asistirme. Entonces, acá, por más de que esté viendo el resultado equivalente a un select asterisco from exámenes, ¿sí?, la hoja de datos me permite editar esos datos. Hay que tener cuidado. ¿Esto se lo puedo dejar al usuario? Y no sé, porque es bravo. Pero ya acá quiero, por ejemplo, borrar esta nota y poner un 20, ¿sí? A ver, vamos a verlo en grande. Ahí, un 20, hago un clic abajo como para confirmar y me dice, no, la nota debe ser entre 1 y 10. Che, qué inteligente, qué lindo mensaje, la nota debe ser entre 1 y 10. Claro, a ver, vamos a poner -2.
¿sí? Me voy a otro lado. No, me dice, mirá, la nota debe ser entre 1 y 10. Y a ver, bueno, vamos a poner un 9. Vengo acá, ¿sí? Tengo que aceptar este mensaje. Bien, y entonces ahora pongo un 9, enter, o me voy abajo, y ahora sí, el 9 lo aceptó. Pero ¿por qué me da ese mensaje? Porque de nuevo es parte de las propiedades, vuelvo a diseño, de ese campo. Me voy a nota y debajo de la regla de validación tengo la propiedad que se llama texto de validación. Y acá es lo que quiero que me muestre, ¿sí? En un mensajito, si no se cumple la regla de validación que escribí arriba. ¿Bien? La nota debe ser entre 1 y 10. Perfecto. Escribo lo que quiera, por eso apareció. Bien, eso es un tema. Y después Inés mencionó lo de máscara. Y entonces, claro, yo digo, ¿qué es una máscara? La máscara es darle formato, darle estructura a un dato para que no se mueva de esa estructura. Ejemplo, vamos de nuevo. Alumno. A ver, tengo alumno, sí. Che, qué lindo, nombre, apellido. Bueno, qué sé yo, apellido, nombre. Qué sé yo, una vez. ¿Quién es el que le puso 3-0 al hijo de nombre? Es difícil validarlo, es difícil validarlo. Entonces lo puedo validar por cantidad de caracteres. Che, no quiero que tenga más de 20 caracteres porque, bueno, si no, viste, esto tampoco puede ser infinito. Pero tengo un dato acá muy especial, que es el legajo. Che, el legajo tiene una estructura, tiene una letra, un guión, 4 dígitos, una barra y un 3. Se terminó. Ah, pero no puedo poner en lugar de esa barra invertida, no puedo poner la otra. No, es esa. Y en lugar de un guión no puedo poner un me gusta más. No. Y si no le pongo nada, no. Y si pongo todos números, no. Eso es una máscara. Decir, che, el primer elemento es una letra. No puede ser un número. No, una letra. Y después fijo, pero tiene que ir el signo menos, el guión. No puede ir otro carácter. ¿Sí? Es obligado. Hay que forzarlo. Y después 4 dígitos. Che, son 4, no pueden ser 3. No, 4. Y después la barra tiene que ir sí o sí. Y 3. Entonces, esa estructura es la máscara. Entonces yo digo, mirá, vengo acá y digo, mirá, le voy a cambiar el legajo. Le voy a cambiar el legajo y digo, no, pasa que no. Este alumno viene y no tiene letra. No tiene letra. El guión, el legajo. Y, le quise poner nada, ¿y qué es lo que me está diciendo? El valor que ha especificado no es adecuado para la máscara de entrada. Y acá me está diciendo cuál es la máscara que obligatoriamente tiene que respetar el dato de legajo. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Sencillo. Vamos a un escape para que no me devuelva nada, para que anule el cambio, para que ahí, la tabla de exámenes... está abierta, a ver, pero me quedó abierta. ¿En dónde me quedó abierta? La tengo atrás, ¿no? ¿Desea cerrar? Sí. Ahí está, perfecto. La tenía abierta acá. Entonces, me voy a exámenes, no, vamos de nuevo, dijimos, alumnos. Diseño, voy a diseño de alumnos y acá, en legajo, voy a las propiedades del campo legajo, ¿sí? Y una de las propiedades, máscara de entrada. Y entonces, lo interesante es que cada vez que yo me posiciono en un tipo de dato, acá, en un tipo de dato, ¿bien? O en una propiedad, y presiono F1, el famosísimo e histórico, ¿sí? Tecla de ayuda, me da la descripción completa de ese tipo de campo, o esa propiedad, fundamental para que lo lea, altamente recomendable. Entonces me dice, bueno, mira, la propiedad Impos Max, máscara de entrada, acá está en inglés, allá está en español, de Access, y me dice, mira, para esta propiedad se puede aplicar al combo box, al combo o al cuadro de texto. No, es un cuadrito de texto este. Bueno, mostrame la propiedad máscara de entrada de un cuadro de texto. Y acá me dice cómo se tiene que construir una máscara de entrada, donde aclara qué significa cada elemento, cada símbolo que agrego a mi máscara. Entonces, claro, yo puse una L porque es letra, ¿qué es lo que me está diciendo? Es una letra de A a la Z de entrada obligatoria. No la puedo evitar. Pero, y si es opcional, bueno, si la letra es opcional, pone un signo de preguntas.
¿sí? Y si es una letra o un dígito, obligatorio poner una A, que vale para los dos. Y si es, así voy viendo para qué sirve cada uno de estos caracteres especiales y voy componiendo mi máscara, que de hecho, la máscara que tenemos acá, la vemos de nuevo. ¿Qué significa? Esto es muy sencillo. Fíjense, la máscara la ponemos acá grandota. Me dice, L es una letra obligatoria. La barra invertida opuesta me dice, che, el carácter que viene después va sí o sí, no hay que escribirlo. Sí o sí lo pone solo, porque no se puede obviar y tiene que ser solo ese carácter. Bien. Después, 4-0, porque van 4 dígitos obligatorios. No puedo poner 3, no, 4. No puedo poner una letra, no, 4 números obligatorios. Barra invertida a la inversa para decir, la otra barra, la que viene a la derecha, es obligatoria y la pone solo porque no puede faltar. Y un 0 porque el último elemento es un dígito y también es obligatorio. Es uno solo. No sé ni más ni menos, por eso pongo el 1. Y eso hace que, por ejemplo, cuando quiera ahí, en este caso, en alumnos, digo, che, ¿no puedo agregar un alumno? Sí, podría agregar un alumno. ¿Cómo hago? Y mirá, lo último, una hoja de datos, siempre al final de la hoja muestra los controles, ¿sí?, de desplazamiento de registro. Y me dice, mira, estamos en el registro 1 de un total de 4.573 y podemos ir al siguiente. Y fíjense que acá arriba va cambiando, ¿sí?, el que está seleccionado, el que está resaltado, ¿sí? Puedo ir al primero y va avanzando. O puedo ir al último. Perfecto, voy al último, ¿sí? Ahí estoy en el último de todo. Ahí lo veo, Federico Sordán. Pero, si sigo, ¿pero dónde me quedó? Porque no me quiero perder. Acá, ahí estaba. Entonces, si sigo viendo los botones, hay un botón que dice, che, mira, este último me permite crear un nuevo registro, como si fuese una pen blank. Acá al final me habilitó un nuevo registro. Y entonces, cuando ingreso para modificarlo, ¿sí?, para completarlo, ya me muestra la máscara. Digo, bueno, ¿para qué pongo un número? No entra. No, estoy apretando y no. Che, una letra, sí, ahí está. Bien, tiene que ser mayúscula. Bueno, tengo que modificar la máscara para que me lo convierta en mayúscula. También puedo. Che, ¿y acá letras? No, un número. Escribo 4 números y pasé al otro número. ¿Puedo escribir más? No puedo escribir más. Entonces tengo perfectamente formateado el dato, como el número de teléfono, como el número de socio, una credencial, lo que fuera. El legajo es un muy buen ejemplo. Bueno, creo que está bien presentado a dónde vamos a ir, qué es con lo que estamos trabajando. Recuerden, está la guía de ejercicios, ¿sí? Ustedes pueden ya resolver hasta el punto ejercicio 2 y queda ahí el 2.2, o sea, el 2.2.1 lo pueden resolver, el 2.2 queda ahí, es muy parecido a lo que vimos, pero queda pendiente de armar las consultas, y la clase que viene ya entramos directamente al ejercicio 3 y siempre agregando alguna cosita nueva. Preguntas, pulgar para arriba si se entendió, pulgar para abajo si no. Ajá, Lara, Antonella, Martina. Bien, bueno. ¿Se comprende? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien quiere consultar algo? Toma el micrófono, me pregunta. Bueno, a ver, yo quería describir rápidamente qué era lo que había en el parcial de práctica para que ustedes se vayan armando una idea, ¿sí?, de cuál era una buena respuesta, ¿sí?, y cuál era una respuesta incorrecta. Vale, yo les resumimos así rápidamente. Acá tenemos el enunciado, ¿sí?, donde mostraba el modelo tal cual el modelo del trabajo práctico. ¿Y qué es lo que había que hacer? A ver, dice, sea el siguiente formulario para agregar nuevas tarjetas de crédito a los clientes, donde la grilla está enlazada a datos y la lista desplegable no está enlazada a datos. Pero tiene que mostrar datos, obvio. Hay que cargarla con datos, si no, no me sirve. Y acá me dice clientes y su tarjeta, y está enlazado. Entonces, esto tenía que estar enlazado a clientes, pero clientes tenía que subordinar a tarjeta
y a emisor de tarjetas para poder ver los nombres. ¿Sí? Entonces, el entorno de datos, ¿qué tenía que ser? Y el entorno de datos tenía que ser precisamente la tabla clientes con la tabla, el cursor tarjeta y con la tabla, ¿sí?, emisor tarjeta. Hasta cierto punto. Pero después yo al menos de alguna forma tenía que distinguir, che, ¿qué son los índices y qué son los campos? Porque si yo digo, mirá, sí, esto va con esto, sí, y esto va con esto, y qué sé yo, ¿de dónde sale? ¿Quién subordina a quién? Esto está mal. Esto está mal. Por más que le hayan puesto, sí, che, qué lindo, lo pongo acá, lo hago prolijito, pero, y por más que pongan los nombres, si no se sabe cuál es el campo y cuál es el índice, no está subordinando a nada, y eso está mal. ¿Cómo estaba bien? Y bueno, a ver, el que quería, por ejemplo, hacer una línea, perfecto, como para decir, che, lo de arriba son campos, lo de abajo son índices. Entonces, si voy de acá a acá, bárbaro. ¿Sí? Y si voy de acá a acá, bien porque voy de campo a índice, pero esto está mal porque no, habíamos dicho, un cursor no puede estar subordinado al mismo tiempo por otros dos distintos. ¿Sí? O el que escribió en lugar de una línea, escribió la palabra índice para decir, che, de acá en más vienen los índices, perfecto, pero el que no está mal. Entonces, ¿esto qué era? Bueno, esto era así poniendo los campos correctamente, las claves para poder subordinar. ¿Y qué tenía? Bueno, esto tenía que ser precisamente, a ver, ahí está, ¿esto qué tiene que ser? Para que vamos a darle un tamaño mayor para que se vea bien. Esto tenía que ser clientes, esto tenía que ser tarjetas y esto tenía que ser emisor tarjeta, ¿sí? Pero, como esto yo lo tenía que cargar y no tenía que tocar nada, y bueno, lo que yo iba a necesitar por lo menos, ¿sí? De nuevo, emisor tarjeta 1, para acá agregarlo a emisor de tarjeta y que el recorrerlo no me toque nada, por ejemplo. Eso es un buen detalle, porque si yo quiero trabajar con este va a estar subordinado siempre al registro activo, y va a tener problemas, no lo voy a poder recorrer correctamente. Entonces, debería tener por lo menos un emisor de tarjeta 1, ¿sí? La misma tabla, pero con un alias distinto, por ejemplo, ¿sí? Y como esto lo voy a agregar, si lo agrego, tengo que agregar una nueva tarjeta, lo agrego acá, bueno, vale, porque va a ser sobre el registro activo. Y si alguien quiso, para estar más seguro, poner, para no tocar nada, y acá hacer el registro en blanco, de poner un tarjetas 1, ¿sí? Bueno, ponele, pero con este podía hacer, ¿sí? Eso era, por ejemplo, uno de el entorno datos mínimo, pero que quede claro, si no, no sirve. Si no, no sirve. Ahí le erraron bastante, al menos de lo que yo estuve corrigiendo. Después, a ver, las propiedades del objeto relation. A ver, me dice, según lo explicado en práctica, acá lo que había que poner era que para ver esto, el set relation, mejor dicho, el set relation no, el one to many de esta relación tenía que estar en true. No, no, pongo todo en true, le pongo todo porque no sé qué. Por las dudas lo pongo, no. Si yo ya construí el entorno de datos, todos el children, todas esas propiedades que escribieron ya quedaron configuradas. Lo que no queda configurado es el one to many in true, por más que yo diseñe mi entorno de datos. Y corresponde al objeto relation, ¿sí? Entonces, acá lo que había que poner, mirá, de la relación 1, de relación entre clientes y tarjetas, ¿sí? El one to many lo tenía que poner en true. Con eso estaba bárbaro. Si no, viste, es como, viste, cuando uno dice, che, no aclare que oscurece, bueno, algo de eso hay. Acá, en el evento load y ini no había que poner nada. Decir, che, no hace falta poner código, no dejarlo en blanco. El que puso un set default, bueno. El que puso un open database, bueno, no hace falta, pero bueno, qué sé yo. Hicimos caso omiso. El que puso use de las mismas tablas del entorno de datos de otras tablas, está todo mal. Set procedure, sí. Set porque usaban una función. Sí, también. Pero set procedure, como yo tengo que decir dónde lo va a buscar y demás, bueno, con el, qué sé yo, es una máquina imaginaria, qué sé yo, se supone que todo vale porque carpeta que ponga, carpeta que me imagino que debería existir, pero vale.
Lo que no podía ver acá son use, por ejemplo, porque ¿cómo voy a abrir de nuevo las tablas que me abre el entorno de datos? Si no, como que no entendí nada. Bien. En el init, el que puso, bueno, el cuadro de texto lo llevo a 0, lo pongo en blanco, bueno, vale. El que quiso cargar acá el emisor de tarjeta, ponele, pero medio raro, pero bueno, ponele, porque podía zafar, de acuerdo a cómo siguió trabajando. Después, en este caso acá, el por qué se muestra en asterisco. En algunos casos hubo una imaginación importante, pero ¿por qué aparece asterisco? Porque quiero mostrar registros de dos cursores diferentes en la misma grilla, en el mismo control de destino, sabiendo que esos cursores subordinados tienen diferentes niveles de granularidad, ¿no? Tengo varias tarjetas por cada cliente, por eso aparecen, ¿sí? Asterisco. El que puso, aparece un asterisco para no repetir el apellido y el nombre. Sí, bueno, pero ¿por qué no hay que repetir? ¿Por qué estaría la intención de repetir el apellido y el nombre? Lo importante es contestar el motivo por el cual. Claro que no es para repetir, pero ¿por qué Fogg intentaría repetir el apellido y el nombre? Esa era la respuesta correcta. ¿Cómo se logra? Con la misma B. ¿Cómo logro el que aparezcan los asteriscos? Bueno, activando el one-to-many, porque si no aparecen los asteriscos, me devuelve solo el primer registro, por ejemplo. Esa es una buena respuesta, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí por las dudas? Rápido, así también explicamos rapidito el resto. ¿Va bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, y lo otro, así ya terminamos. Lo otro era, punto A, escriba el código y mencione el evento necesario para que al seleccionar en la grilla un cliente, acá, cada vez que hago clic en un cliente, ¿sí? Esta lista desplegable me muestre los emisores de tarjeta de las tarjetas que no me tiene que repetir lo que está acá. Tiene que mostrarme justo lo que no está acá, para yo poder agregarle la tarjeta que no tiene. ¿Sí? ¿Para qué voy a agregarle una nueva American Express si ya tiene una American Express? No, la idea era grabar una distinta. Entonces había que lograr de manera no enlazada cargar ese control con los emisores que no tiene. Y ahí hubo cosas raras como que, a ver, vamos a hablar sobre lo que debería. Yo acá tengo que poner lo que no está. Entonces siempre me conviene decir, bueno, mira, yo voy a fijarme de todo lo que podría tener emisores de tarjeta, me fijo las que ya tiene, porque las que ya tiene las paso de largo. O sea, si hay una tarjeta que está acá y no la encuentro en tarjeta, es la que tengo que agregar. Si la encuentro, me paso por alto. Voy a analizar la siguiente tarjeta de emisores. Acá tengo pocos registros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho? Y, por ejemplo, debería haber hecho, yo digo, bueno, mirá, algo muy sencillito. Muy sencillito podría ser, selecciono emisores de tarjeta, ¿sí? O emisores de tarjeta 1 para no hacer lío, ¿sí? Yo acá porque no tengo el entorno de datos. Y entonces, a ver, por las dudas, esto después lo vemos. Y entonces recorro emisores de tarjeta. Y por cada registro, por cada emisor de tarjeta, me voy a la tabla tarjetas, me voy al cursor tarjeta y busco ahí adentro si existe una tarjeta para el mismo emisor para ese cliente. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ¿para qué? Sí, a ver, lo quiero mostrar más. Ahí. Si no encontré que en tarjetas hay una tarjeta para ese cliente con el código, ¿sí? Lo agrego. Si no lo encontré, lo agrego en el combo Atlas Item. ¿Y qué agrego? Bueno, agrego el nombre del emisor. El campo se llama emisor, no se llama nombre. El campo se llama emisor, no se llama nombre. Ustedes tenían toda la estructura de la tabla, de todas las tablas arriba. Entonces, el que cambió los nombres de los campos, y ya ahí, complicado. ¿Bien? Porque, sí, yo entiendo el nombre, pero está ahí. ¿Viste? Yo no sé si quisieron hacer otra cosa, si hay algo de memoria que viene a otro lado. ¿Bien? Y había que agregar el ID de emisor. Hay algunos que agregaron con el add item el nombre nada más y después buscaron el nombre. Bueno,
al momento de grabarlo con el nombre buscaron el código, mucho más trabajoso, no era lo ideal, pero bueno, se aceptaba. Y ya está, esto era para cargar, y simplemente acá, esto, ¿dónde debería estar? Bueno, esto debería estar en el after row call change de change, que escribí, de change, de la grilla. Cada vez que elijo una nueva fila, bueno, toma este número de cliente y cargame la tarjeta. Punto. Cargame la tarjeta, cargame la lista con todas las tarjetas que no tiene. Pero cuando hago clic acá, tengo chance de cambiar de cliente. Bueno, ejecutar el procedimiento. No en el evento acá, clic no, acá no tiene sentido. Y si lo hago solo en el evento init, y ya está, me quedó cargado para qué cliente. Y por defecto, para el primero, porque siempre queda activo el primer registro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí. Eso era lo que había que hacer, así, nada más. Pero eso era parte importantísimo de lo que ustedes tenían que lograr. Un código corto, pero tiene que estar bien. ¿Sí? Era manejo de 2 tablas, recorrer una y cambiarme la otra. Toneladas, montones de explicaciones sobre eso se hicieron. Y después, el punto B, bueno, escribir el código al botón agregar tarjeta para agregar esta tarjeta que corresponde a este emisor al cliente que tengo seleccionado, siempre y cuando cumpla las condiciones. Acá, a ver, no puede tener más de 5 tarjetas. Esto era un calculate, muchos hicieron un scan con un contador, no sé por qué, pero está el calculate, eso es raro, pero bueno, baja puntos. Tiene que ser una función bien invocada, la función tiene que tener argumento, tengo que recuperar el valor, no tengo que mostrar mensajes en la función. El mensaje lo muestro en el programa desde que invoco la función. La función me tiene que devolver el número, después si ese número está bien o no, me devuelve 5. ¿Y quién dice que 5 siempre era el máximo? La función me devuelve la cantidad, que era lo que pedía. ¿Sí? ¿Qué dice? Para esto se debe escribir una función llamada cantidad de tarjetas que permita conocer la cantidad de tarjetas que posee un cliente particular, nada más. No, y al mismo tiempo la función me tiene que mostrar, sí. No lo decía. ¿Sí? Los números de tarjeta deben ser 16 dígitos. Bueno, esto había, a ver, número de tarjeta. Yo digo, esto es un cuadro de texto. Si le digo la longitud del cuadro de texto es distinto de 16, tendría que rechazarlo. Es un cuadro de texto, pero muchos lo tomaron como número. Entonces dijeron, si es menor a 10.000 recontra que te remillones lleno de 0, o es mayor que, y trataron de poner el número más grande con 16 y el número más grande con 15 o el más chico. Hicieron una mezcla, pero complejo, demasiado complejo detectar eso, raro. Los números de tarjeta no se pueden repetir. Bueno. Como es un cuadro de texto también, cuando cuentan la cantidad de caracteres, hay que sacarle los blancos. Eso también había que tener en cuenta cuando uno trata de ver la longitud de esa cadena. Claro, eso es importante. Hablamos mucho de los espacios en blanco. Es una particularidad de Fogg y de todos los lenguajes. Así que, pero bueno. Y después, los números no se pueden repetir. Bueno, el número de tarjeta, y si yo me fijo acá en el modelo tarjeta, acá, número de tarjeta, bueno, es clave, no es clave. Bueno, por ejemplo, lo busco. Si lo busco, ¿dónde estaba acá? Si es clave, lo tengo que buscar con un SIG. El que lo buscó con un locate vale, pero si busco tengo que saber que la búsqueda tiene un resultado. ¿Lo encontré o no lo encontré? Algo tengo que hacer después de esa búsqueda. ¿Sí? Muchos, busco, lo encontré o no lo encontré, hago lo mismo. No tiene 16, pero hago lo mismo a que si no tiene 16. Que quedaba raro, era como que trataban de validar, pero ignoraban todas las validaciones. Eso está mal, por más que el resto esté bien. Siempre dijimos, hay errores, ¿sí?, que descuentan puntos y hay errores que descalifican. ¿Sí? Es como chocar el auto. ¿Sí? Si yo choco el auto, ya está, listo, queda fuera. Ahora, si, bueno, voy perdiendo puntos porque, no sé, algo me faltó, algo no lo pude hacer del todo bien, bueno, pero llegué al final de la carrera. Acá, cuidado con eso. Y después, ¿qué otro daba? Nada más, mostrar un mensaje cada uno o decir que fue satisfactorio. Era muy corto, muy sencillo, ¿sí? Muy corto, muy sencillo, muy conceptual.
Algunos se la recontra que te complicaron. Se la recontra que te complicaron. Otros no habían estudiado lo suficiente y algunos, bien, decir, bueno, mirá vos, nos pone contento el que haya ¿sí? Estudiado, adquirido los conceptos y se veían en el parcial. Bueno, queríamos comentarle eso como para que ustedes sepan cuáles eran los errores comunes, como para que, bueno, cada uno ya más o menos tendrá una idea de cómo le puede haber ido. ¿Alguna pregunta?